Es un placer inmenso estar aquí con ustedes. Creo que ha sido una alegría haber conocido a mi hermano Vladimir y poder compartir estas gloriosas enseñanzas de la palabra de Dios. Yo, por la divina providencia, tuve la oportunidad de estar en Brasil unos par de años. Fui a estudiar y tampoco nunca, yo vengo de una familia muy humilde. Entonces Dios armó todo esto y permitió que yo en el año 92 conocí una familia y me permitieron que pudiera ir a estudiar, y así fue. Pero yo fue un poco diferente al resto, porque yo los contactos que ellos tenían cuando yo fui a estudiar, yo estudié en un seminario, en la denominación bautista. Allá hay 3 seminarios oficiales en el país. En el seminario en Río de Janeiro, otro en Recife y otro en Belén do Pará, que queda en la región del Amazonas. Y fue allá donde yo fui a parar, porque ellos tenían familia allá. Entonces por allá igual fue complicado, porque era otra lengua. Dentro de los que hablan portugués también es otro portugués, otro tipo de portugués que tiene una cultura indígena bien marcada. Pero el Señor, por su misericordia, permitió que yo pudiera estudiar ahí y después regresar al país. Pero me fui quedando, hasta que finalmente se me pasaron 17 años de mi vida. Así que nos vinimos en el 2000, hace 10 años. En noviembre de este año cumplimos 10 años que venimos a conocer el terremoto, o sea, a vivirlo antes. Llegamos como un año antes para pasar por esa experiencia trágica. Y mi familia se divide entre Chile y Brasil, porque mi esposa y yo somos los 2 chilenos y mis hijos son brasileños que nacieron allá. Así que, y claro, como conversaba un poco con Vladimir, me dice que aquí todos hablan portugués, con excepción de los padres, me decía. Así que puedo predicar en portugués. No, hermano. Así que realmente, bueno, antes de poder hablar de la palabra, ha sido para mí un privilegio enorme estar aquí, y espero en el Señor que sea de bendición para ustedes y también para mí. Amén. Les pido entonces, por favor, que podamos abrir la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Salvos por gracia, dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos. Padre, que estás en los cielos, en el nombre glorioso de Jesús, oramos ante ti, Señor. Pedimos que tu Divino Espíritu pueda guiarnos en la oración y en todo lo que tenemos que hacer en este inicio, Señor, de noche. Pedimos que tu Espíritu nos guíe, nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría para poder entender y comprender tu gloriosa palabra. Ayúdame a mí a hacer lo más claro posible, Señor. Y ayuda a mis hermanos para que también puedan comprender tu palabra. Te ruego que nos acompañes, Señor, que nos ayudes, que perdones nuestros pecados, porque no son pocos. La necedad y la fragilidad es parte de nuestra historia. Somos completamente desamparados sin tu gracia. Por eso hoy nos apegamos a ti, buscamos tu rostro, tu favor, tu compasión. En primer lugar conmigo, después con mis hermanos. Que tu nombre sea glorificado, que Cristo sea exaltado entre nosotros. En su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estas palabras del apóstol Pablo, que fueron dirigidas a la iglesia de Éfeso, a los creyentes de la iglesia de Éfeso, son realmente conmovedoras. Aquí podríamos decir que tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 encontramos la esencia del Evangelio, el corazón del Evangelio. En el capítulo 1 se nos dice desde cuándo que esta salvación gloriosa, este cambio, esta transformación, esta intervención de Dios fue proyectada. Y el apóstol Pablo va a decir en el primer capítulo que fue desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos eligió, nos escogió en Cristo y para Cristo desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 2, cuando llegamos a este capítulo, el apóstol Pablo les va a hablar a ellos y a nosotros de dónde fue que Dios nos sacó. ¿De dónde fue? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿En qué estábamos? ¿En qué estado estábamos? ¿Y qué fue lo que Dios hizo en nosotros para que hoy seamos lo que somos? Porque no somos los perfectos, ni los mejores, pero tampoco no somos lo que éramos. Lo que somos como cristianos es por la gracia de Dios. Este capítulo, este texto que nosotros acabamos de leer, es muy sencillo de poder dividirlo. Por ejemplo, del versículo 1 al 3, encontramos nosotros el estado del hombre, se describe ahí el estado del hombre sin Cristo, de todo ser humano. Se describe ahí. Luego, del versículo 4 en adelante, se nos habla de la obra de Dios. Por eso que en el versículo 4 del capítulo 2 tenemos una conjunción adversativa, diciendo, pero Dios, que es una conjunción que se utiliza cuando se hace un contraste. Primero se habla de la miseria, y ahora, a partir del versículo 4 en adelante, se habla de lo opuesto a lo que se venía hablando. ¿Ya? Y luego el apóstol Pablo termina hablando sobre la causa
de la salvación. ¿Ya? Bueno, el capítulo 2 entonces empieza con una conjunción, ¿ah? Diciendo y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, esa conjunción se conecta con todas las bendiciones que vienen siendo enumeradas en el capítulo 1, que Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender las cosas de Dios, nos resucitó, nos sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principados, autoridades, dice Él, sometió todas las cosas y lo dio por cabeza al Señor Jesucristo, ¿ya? A la iglesia. Y de ahí entonces Él empieza el capítulo 2 con y. O sea, sigue con una secuencia de lo que Él venía hablando. Dice, y Él os dio vida. O sea, nadie se da vida a sí mismo. La vida espiritual que tenían esos efesios y todo cristiano en el Señor Jesucristo es una vida que a nosotros nos es dada. No es alcanzada, no es conquistada y no es descubierta. Nos es dada. Y el apóstol dice a Él, y Él, o sea, Cristo, Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos, entonces va a decir, muertos en delitos y pecados. Del versículo 1 al 3 entonces tenemos el catastrófico estado del hombre sin Cristo. Y el apóstol Pablo, como su método y el método también de las Escrituras, él muestra lo horrible de lo feo para que después pueda exaltar y verse la gloria de la hermosura. Así como cuando en una fotografía hay una persona, hay 4, ¿ya? Pero de los 4, uno es feo. Resalta. ¿Por qué? Porque los otros que son más encachaditos hacen resaltar la feura. Entonces el apóstol Pablo es algo más o menos que él hace acá. Él primero hace resaltar el estado catastrófico en el cual nosotros estábamos. Porque va a decir él que nosotros no nacimos cristianos. No, yo vengo de una cuna. Yo desde que abrí mis ojos me entendí por gente, soy cristiano. Una vez le pregunté a un hombre, ¿de cuándo que usted es cristiano? Desde que me entiende por gente. O sea, no ha entendido aún el Evangelio. Porque el Evangelio nos va a decir que todos nosotros, en un momento de nuestra vida, todos estuvimos muertos en delitos y pecados. Mire, las palabras que utiliza el apóstol para describir, utiliza la palabra muertos. O sea, biológicamente, que es la cosa que el mundo no entiende, porque biológicamente estamos vivos. Pero espiritualmente estábamos muertos. Utiliza la palabra, estábamos muertos, utiliza la palabra delitos y utiliza la palabra pecado. Pecados. Muertos en delitos y pecados. La palabra muertos aquí tiene un origen, ¿ya? Lógicamente porque fue escrito en griego, pero tenemos la palabra necros. ¿Ya? ¿De dónde viene la palabra necroterio? En portugués se le llama necroterio, acá se le llama morgue, que viene de muerte. ¿Ya? Ahí tiene la palabra entonces necros, muerte, muerte espiritual. A pesar que las personas están vivas biológicamente, espiritualmente, para las cosas de Dios, están completamente muertos. Completamente muertos. Es digno de destacar que el apóstol Pablo se está dirigiendo aquí a los efesios, a los cristianos efesios. El apóstol Pablo estuvo 3 años y medio en Éfeso,
en su tercer viaje misionero. Y él hizo estratégicamente, él montó en Éfeso un centro de teología, de capacitación. Llamaba a todos los cristianos que estaban siendo convertidos de las otras ciudades, Tiatira, Mileto, todas las partes que quedaban cerca de allí de Éfeso, y los llamó. Y dice el texto en Hechos que tuvo aproximadamente 3 años y medio ahí en Éfeso. Y con estos hombres, él después alcanzó toda Asia Menor con el Evangelio. Toda Asia Menor, cosa que no le había sido permitido en el segundo viaje misionero, pero después sí en el tercero fue posible alcanzar toda la región de Asia Menor. Pero estas palabras del apóstol Pablo, describiéndolos como muertos en delitos y pecados, no se está dirigiendo a borrachos, no se está dirigiendo a prostitutas, se está dirigiendo a gente que, como los habitantes de Éfeso, tenían una cierta moral. Tenían una cierta moral. Allí estaba el gran templo de la diosa Diana o Artemisa. ¿Ya? Y era entonces una ciudad relativamente buena, religiosa, cultural. Allí estaba entonces una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Allí la gente era muy, muy, muy religiosa. En el capítulo 19 de Hechos, entonces, vemos la gran reacción de la ciudad al avance misionero encabezado por el apóstol Pablo. Se fueron a las calles y gritaron: Diana, grande, grande, grande. Estuvieron toda una tarde gritando. Era gente religiosa. Sin embargo, el apóstol Pablo va a decir que a pesar de que eran buenos pecadores, estaban muertos en delitos y pecados. Uno a veces hace la siguiente distinción: todos somos pecadores, pero hay buenos pecadores y malos pecadores. Por ejemplo, a veces cuando uno tiene un patrón, un jefe, pero es un dulce el hombre, comprensivo, preocupado con los trabajadores, o un vecino, ¿ya? Parece cristiano, pero no lo es. A eso nosotros decimos, es un buen pecador. Son como el conejo en el Antiguo Testamento. Voy a explicar. Mire, en la ley, los roedores siempre fueron considerados animales inmundos. Inmundos. El peor de ellos es el ratón. Pero en la misma categoría está el conejo. El ratón y el conejo son de la misma familia, son roedores. Y el conejo y el ratón son inmundos. Pero nosotros hacemos la diferencia. Nosotros podemos tomar un conejo y lo encontramos algo tierno, lindo. Pero al ratón no. Hay rechazo natural. Entonces por eso que decimos que hay algunos pecadores que son como el ratón y hay otros pecadores que son como el conejo. Son tiernos, pero son inmundos, son pecadores. Algunos dicen: no, pastor, a mis hijos solamente les falta ir al culto, pero son buenos hijos, me respetan, me ayudan en la casa, son educados, preocupados por mí, me están llamando, pero no son cristianos. Ante la ley, ellos y los que están en el mundo son lo mismo, exactamente lo mismo. El apóstol Pablo entonces va a decir de que esos efesios estaban muertos en delitos y pecados, a pesar de no haberse prostituido, tal vez, haberse emborrachado, haber cometido asesinato, ser violentos pecadores, estaban muertos en delitos y pecados. Me referí un poquito sobre esta palabra muerto, esta palabra necros, de donde deriva la palabra muerte. ¿Qué quiere
quiere decir la Biblia cuando el hombre está muerto en delitos y pecados? Que el hombre está muerto, espiritualmente muerto. ¿Qué quiere decir la Biblia? En sentido práctico, vamos a decir que lo vamos a ejemplificar con un muerto, con un cadáver. Háblele. Haga un llamado a las emociones. Que crea en Dios por amor a la familia, por amor a la patria, a la bandera, por amor a Dios, al Señor Jesucristo, al Señor que murió en la cruz. Por favor, cree en Cristo, te vas a ir al infierno. Pero si usted le habla a un muerto, no reacciona, porque en él no hay vida. Entonces, cuando la Biblia dice que los que no están en Cristo están muertos en delitos y pecados, eso quiere decir que ellos, espiritualmente hablando, no tienen cualquier interés en las cosas de Dios. No les llama la atención. No tienen pasión por las cosas de Dios. No les interesa. Son, en otras palabras, ellos son indiferentes. Incluso pueden estar entre nosotros. Pero si están muertos, estarán con nosotros, no van a estar distraídos. El culto es un cansancio, una fatiga. La oración es una tortura. No soportan, porque están muertos. Uno expone ciertas verdades, no les llama la atención. Ejemplificado, lo tenemos con el caso de Wilberforce. Wilberforce fue un gran ministro, un gran cristiano, un ministro del Parlamento inglés. Y este hombre era intelectual y creía en el Señor Jesucristo. Y perteneciendo él al Parlamento, un día invitó a uno de sus amigos al culto, a Patrick. Invitó a Patrick, le dijo: Patrick, hoy día predica el doctor Cecil. Y va a hablar sobre la cruz, va a hablar sobre el cielo, te invito. Patrick, ya, por amigo, ya, fue. Esa noche predicó el pastor Cecil y hablaba sobre la cruz y las glorias que esperan aquellos que creen en Cristo. Y fue una cosa espantosamente gloriosa esa noche. Dice la historia que cuando Wilberforce estaba sentado ahí, parece que el corazón se le iba a salir por la boca, de gozo, de alegría. Lloraba, se emocionaba, y de repente miraba hacia el lado. ¿Qué estaba pasando con Patrick? Y él apostando: ojalá que esté sintiendo lo mismo. Terminó el culto, se fueron. Wilberforce pregunta: Patrick, ¿qué te pareció la predicación? Patrick dijo: sí, dijo, sí. Eso es muerte. No hay atracción. No hay deseo. No hay interés por las cosas de Dios. Por eso cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos, vecinos, vayamos al culto donde no va a haber comida, ni fiesta, ni nada, y el único centro de las atenciones será Dios. Porque cuando el centro de las atenciones es Dios, la gente no quiere. Pero si tenemos show, si tenemos luces, si tenemos humo, si tenemos vapor, si tenemos gente bailando, si tenemos una tremenda parafernalia, es probable que vengan. Pero no vendrán por las cosas de Dios. Vendrán por otras cosas. Eso dice la palabra cuando se refiere a que los hombres están muertos. Y es por eso que el mundo está como está. Y nosotros vamos y hablamos y decimos: mira, cree en el Señor Jesucristo. Si tú te mueres hoy, y tú no estás preparado para encontrarte con Dios, tú te irás al infierno. Es algo trágico, es algo terrible. Como le dijeron al apóstol Pablo, como no Félix le dijo: bueno, sobre estas cosas ya te oiremos otra vez. Pero él sabía que iba a haber una otra vez. Eso es muerte, indiferencia.
no hay hambre, no hay sed, no hay nada. Más encima, los pecadores no solamente son pasivos en ese estado de muerte, algunos son agresivos. Van y apedrean, critican, se mofan, se ríen, se burlan y lo consideran todo esto como una verdadera locura. El hombre en estado de pecado llama a lo malo bueno, a lo bueno malo. Por eso es que nosotros no debemos sorprendernos con el estado en el cual se encuentra el mundo. El mundo no puede estar diferente, lejos de Dios, lejos del Evangelio. Porque el hombre, teniendo rechazo por las cosas de Dios, porque está muerto en delitos y pecados, sin embargo, para todo aquello que sea pecaminoso, vergonzoso y vil, están vivos. Entonces el estado del hombre es trágico, porque para Dios está muerto, pero para sí, para el mundo, el pecado y todo lo vergonzoso está vivo. Y se deleita, se goza, les encanta el carrete. Por eso que las drogas nunca van a tener fin, porque hay demanda, porque hay consumo, porque hay millares y millares y millares de pecadores que tienen un vacío profundo y que intentan llenar ese vacío con esa locura. El mundo cada vez peor. Santiago, un caos. ¿Pero por qué es un caos? Porque hay 6 millones de pecadores viviendo juntos. En el campo es más tranquilo, porque hay menos pecadores. Pero si nosotros juntamos, como en San Pablo, 40 millones de pecadores que mueran 6.000 por mes, no sería nada. Absolutamente nada. En los últimos casi 10 años, Brasil sepultó a más de 300.000 jóvenes, producto de la violencia. Y si se le pregunta al mundo, bueno, ¿y por qué todo esto? Por el gobierno, porque falta educación. Ni siquiera atinan para el diagnóstico. Y cuando uno les presenta el diagnóstico correcto, es una locura. Y es por eso que el mundo no se arregla. Porque algunos piensan que es por la política, que cambiando el gobierno, entrando otro gobierno, va a mejorar las cosas. Eso es ignorar lo que dice la Biblia. Todo ser humano que viene a este mundo, ya está en un estado de pecado. Eso se le llama las consecuencias del pecado original. Imputación de la culpa y la corrupción. Todo ser humano nace culpado. Y todo ser humano nace y heredó del pecado de Adán y Eva. Ellos nos imputaron la culpa. Todos nacemos culpables. Bueno, ¿pero por qué? Eso no es justo. Pero es que Adán era nuestro representante federal. Si Adán hubiese obedecido, todos habrían sido beneficiados, porque Dios hizo un pacto con él. Pero como él, como nuestro representante, él fracasó, cayó él y cayeron todos. Todos nacen culpables. De Adán, la culpa nos fue imputada y la corrupción nos fue heredada. De tal forma que nosotros tomemos a un niño y empecemos a ver, intentemos educarlo de la mejor manera posible, lleno de amor, de afecto, de cariño, de abrazos, de besos, de todo. Cuando empiece ese niño, cualquiera que sea, a dar las primeras manifestaciones de su voluntad, dame, mío. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Los padres le dicen, ven acá, te voy a enseñar a mentir. Miente. ¿Y de dónde le viene? Porque en él hay una vertiente que está permanentemente lanzando corrupción. ¿Quién le enseña a los niños a pelear? ¿Por qué tienen tanta habilidad para hablar garabatos?
los hombres no se tornan pecadores cuando pecan. Ya vienen con una inclinación hacia el mal. Y eso es terrible. El doctor John MacArthur dice sobre esta doctrina: qué trágico es el pecado. Qué trágicas fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán y de Eva. Dice él entonces: yo, pastor, mi esposa, una mujer santa, nos casamos en el ministerio, yo pastor, ella mi esposa, y tuvimos 4 hijos, dice él. 4 hijos tuvimos. Y los 4 nacieron pecadores. Porque la corrupción pasa de padres a los hijos. Por eso dice la Biblia: todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos son indiferentes. Por eso nosotros estamos predicando en el hospital, estamos predicando en las calles. Le hablamos a nuestros familiares que se acerquen, que la miseria que están viviendo, los divorcios, las guerras, las peleas entre ellos, acércate, acércate, acércate. Ya ha empezado ya. Ya empezó ya. Están muertos. No tienen cualquier interés por las cosas de Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros es bueno que entendamos esto. Porque a veces decimos: yo no sé a quién salió este cabro. Tan reporfiado. Al abuelo habrá salido, o al papá salió. Él es así. Él es así. Y algunos van torpemente y dicen: ya, ándate a la pieza, ándate a leer la Biblia. Anda a orar. Es como que usted le diga a un muerto: ándate al gimnasio. Anda al gimnasio, fortalecer tus músculos para que dejes de ser lo que eres. Imposible, no puede. Está muerto. El apóstol Pablo dice: Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros. O sea, el pecado es algo que nosotros hacemos. Que nosotros no somos inocentes. Que nos pasa es que yo no quiero hacerlo y lo hago. En un aspecto, los pecados involuntarios son. Como de repente tener un sueño estúpido. ¿Cómo fue soñar esto? Naturaleza pecaminosa. Ahí sí. Pero en la otra materia de pecados, en el sentido positivo, pasan por mí y me gustan. Y tengo placer en ellos. Por eso dicen vuestros. Los pecados son míos. Por eso dijo al orar Esdras, dijo: la vergüenza, el oprobio, es mío, es nuestro, no de Dios. La falla es mía. Utiliza: estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es un delito? Porque los pecadores practican delitos y pecados. Dice él, el apóstol Pablo: el delito es una transgresión activa, consciente, a los estándares santos de la ley de Dios. Eso es un delito. Irse contra los mandamientos claros de la palabra de Dios. Entonces, eso es un delito. Dios tiene su ley, su palabra. A ese nivel debemos vivir. Y nosotros vamos y nos vamos contra. Porque tenemos por naturaleza una inclinación a lo prohibido. Una inclinación natural hacia todo aquello que es chueco, todo aquello que es infame. Y el apóstol Pablo lo va a decir en su carta a los Romanos, capítulo 7. Dice que estábamos muertos en delitos porque practicábamos pecados, no éramos inocentes. Y, dice él, y en pecado, delitos y pecado estábamos muertos. Pecado es errar el blanco. O sea, por donde se nos mirase, estábamos
terriblemente condenados. No basta eso, ese estado, porque los pecadores nacen en ese estado de muerte, pero esos pecadores, que son como los cachorros de león, son la cosa más linda, la cosa más linda cuando nacen. Dan ganas de tenerlo allí, son gatitos. Espérese un año, espérese 2 años. Se transformaron, son felinos, una naturaleza indomable. El apóstol Pablo dice que no solamente nosotros, los pecadores, nacen en un estado de pecado, cuando crecen, toman un camino opuesto a lo establecido por Dios en su palabra. ¿Ustedes no conocen a alguien que lo conocieron desde niño, que lo tuvieron en los brazos y después creció y cortó en otro sentido, contra la ley de Dios, contra las buenas costumbres? Y hoy uno los ve. Qué trágico es el pecado, porque no solamente están en un estado, cuando vayan creciendo, esa naturaleza pecaminosa los va a controlar como una enredadera y va a llegar al cuello y los va a asfixiar. Por eso en los versículos 2 y 3 el apóstol describe cómo es la vida de un hombre que nace en estado de pecado. Todos. Va a decir él, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Así éramos. Por eso que el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Corintios, va a decir que Dios nos llamó a los mejorcitos, que estaban más o menos buenos, una pequeña arregladita no hay, listo. Instrucción, estamos listos. Estos son buenos pecadores. Él va a decir que estábamos muertos y cuando nos desarrollamos como gente, como personas, teníamos una mentalidad mundana. Andábamos conforme este mundo, conforme a la corriente de este mundo. Seguíamos el flujo de la moda, seguíamos el flujo del pensamiento mundano, que lo más importante en esta vida es tener profesión, es tener dinero, es tener un hogar, una familia, que eso es lo más importante. Y si no lo tienes, eres infeliz. Vivíamos así. Lo que importa es tener dinero, lo que importa es la plata. Eso vale. Eso es un pensamiento mundano, completamente mundano. Así vivíamos, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora da otra información. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. La palabra opera, en su original, significa dar energía. Hay un espíritu. No solamente el hombre está muerto. Y por eso es que vive una vida de pecado. Más encima es esclavo de un ser que lo domina y lo controla, al cual se le llama el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, Satanás. Qué glorioso es el Evangelio y qué consolador. Recuerde, al diablo nunca se le llama en la Biblia rey, príncipe. ¿Por qué? Rey, monarca, absoluto, total. ¿Qué se le puso a Jesús en la cruz? Rey. Apocalipsis, Rey de reyes,
Señor de señores, al maligno, príncipe de las tinieblas. Nunca podrá ser rey, porque el trono está ocupado. Nunca el trono ha estado vacío. Jamás. Dice que entonces nosotros seremos también esclavos de este príncipe. El espíritu que ahora les da energía a los hijos de la desobediencia. Si no existiera Satanás, el mundo seguiría siendo un caos. Pero ahora es más caótico porque hay un espíritu que está picaneando, incentivando, motivando. Dale, dale, hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, mata, mata, mata. Y es por eso que nosotros todos los días serán las mismas noticias. ¿Cómo un hombre es capaz de matar a su esposa, a quien un día le juró amor eterno? ¿Cómo un hombre puede matar a un hijo, a un recién nacido? ¿Cómo un hombre puede descuartizar a una mujer? ¿Cómo un hombre es capaz de cargar un arma y apuntarla a otro por 1.000 pesos y disparar y destruir una familia? Es pecador, más encima es controlado por un espíritu maligno que ellos ignoran. Porque aquí está la gran tragedia del mundo. Se burlan de nosotros. Dicen que nosotros somos los cuadrados, que nosotros somos la miseria de este mundo. Pero ellos son libres para fiestas, fuman, toman, usan drogas. ¿Quién es el esclavo? ¿Necesitamos nosotros drogas? ¿Necesitamos carrete? ¿Necesitamos matarnos unos a otros? Ellos no pueden vivir sin eso. No pueden. Ahí aspiran polvo blanco, 5 o 10 minutos, vuelan, después bajan y el vacío es peor. Peor, tienen que volver y cada vez bajan y bajan y bajan y bajan y bajan cada vez más. Esclavos de su naturaleza, esclavos de Satanás. La Biblia no puede describir de una forma más perfecta de dónde fue que Dios nos sacó a nosotros, porque nosotros estábamos allá. Por eso que el apóstol Pablo va a decir en su carta a los Corintios, no fue a los nobles, no fue a los sabios, no fue a los santos que Dios llamó, sino a los peores, a los viles, a los nada, a los que no eran nada. A esos llamó. Como decía un puritano, Dios nos llamó a nosotros, porque miró y miró y miró y no habían otros peores. ¿Y dónde está la gloria? La arrogancia, la prepotencia. Por eso es que la gente, que las iglesias pelean por cargos, por la jerarquía. No entienden, porque aquí, en este glorioso evangelio, en esta santa doctrina de la gracia, nosotros reconocemos que no somos nada. ¿Y qué autoridad tengo yo para imponerme sobre mi hermano? Si somos todos iguales. Todos somos iguales. Todos somos los mismos. Todos venimos del mismo saco. De arriba, de abajo, del medio, a lo mismo. Estábamos todos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo yo voy a poder tener jerarquía sobre un hermano? Eso no es entender el Evangelio. Es que yo tengo más tiempo en el Evangelio. Es que yo fundé la iglesia. Es que yo tengo mi tío y mi abuelo que construyeron templos. Bueno, ¿y qué importa? ¿Qué interesa eso? El apóstol dice, en ese estado estaban ellos, también nosotros. Después del versículo 3, en los cuales, dice, también todos nosotros vivimos. 3 veces la palabra andábamos, vivimos, porque era nuestro estilo de vida. Vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra casa. Ahí entra en tierra derecha
¿Y quién queda parado ahí? ¿Quién puede decir así? No, yo escapo. Yo me escapo de esta. Vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Todos nuestros pensamientos relacionados con la carne son vergonzosos y son viles. Y si no es así, hagamos la prueba. Muy sencillo. Apaguemos las luces, coloquemos el data show, que baje aquí y lancemos todos nuestros pensamientos y deseos aquí, para que todos lo vean. ¿Qué pensamos? ¿Qué deseamos? Las locuras que se nos pasan por la cabeza, los rollos, la corrupción, la maldad. Yo no aguantaría una prueba así. Yo no aguantaría que si mi vida fuese lanzada aquí, ustedes la pudieran ver y yo pase aprobado, sea aprobado. Porque hay corrupción. Porque en nosotros hay necedad. Incluso, como dice Riley, el pecado es tan vil y miserable que a pesar de que nosotros hayamos sido lavados en la cruz con sangre, el pecado continúa. Y si no nos cuidamos, podemos cometer torpeces, cosas torpes que ni siquiera se ven en el mundo. Porque Sansón coqueteó con el pecado. David cometió una catástrofe. Se apoderó de la mujer que no era de él y más encima mandó a matar al esposo. Y después fue a enjuiciar en la parábola de Natán y él mismo se colgó. Eso somos nosotros. Pecado, corrupción, maldad. Hay una vertiente que no para. Corrupción. ¿Cómo tanto? Y cada vez que me acerco más, me doy cuenta que es una lucha que no para en nosotros. Por eso que los hombres a veces cuando se casan tienen sus hijos antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Vivían conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué que la homosexualidad tuvo un deseo de la carne? Ese no es un espíritu. No es que está siendo atormentado por un espíritu. Bueno, si el homosexualismo es espíritu, entonces la persona es víctima. Está endemoniada. Hay que expulsar al demonio. Pero no lo es. No lo es. Deseos de la carne. Y todo enojo, todo tipo de enojo. Por eso C.S. Lewis dice así, que de repente observando su corazón, se dio cuenta de que en su corazón había un zoológico de corrupción, de maldad, de odios, de inmundicias, como nunca se había dado cuenta. El apóstol va a decir, andábamos en los deseos de nuestra carne. Y Jesús aquí de paso dice así, cualquier persona que mira a una mujer y la desea, ya pecó. ¿Y quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién puede decir de esa piedra tal vez se pueda librar de esa? Va a caer en 4 o 5 hoyos más. Porque hay corrupción. El cuadro no puede ser trágico, más trágico que esto. Muertos en delitos, pecados, viviendo en el mundo. El apóstol Pablo en el mismo capítulo, versículo 12, hace un resumen. Dice, miren, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Mire la tragedia, sin esperanza y sin Dios.
en el mundo. Así están nuestros hijos, que aunque los hayamos criado en el Evangelio, si no han sido convertidos, ese es el estado. Hay algunas mujeres que de repente dicen así: ah, pastor, mis hijos conocen al Señor, pero no les sirven. ¿Qué? ¿Lo conocen, pero no les sirven? Sí, ellos conocen. Esa es una torpeza. Ella misma se impide de poder estar clamando. Es sus hijos. Un día le dije: sus hijos están perdidos. Porque ¿cuál es la diferencia de ellos con el mundo? Ninguna. Conocen, pero no les sirven. Esa es la real catástrofe. Y termina el apóstol Pablo hablando sobre nuestra tragedia. Dice: y éramos por naturaleza hijos de la ira. O sea, la ira de Dios, el rechazo de Dios ya estaba sobre nosotros. Pero llama la atención diciendo: hijos de la ira. Éramos hijos de la ira. Pero no solo eso. Por naturaleza. Lo mismo que los demás. O sea, por naturaleza somos pecadores. El hombre no es fruto del medio. No es fruto del medio. Porque si el hombre fuese fruto de su medio ambiente, Adán no habría caído, ni Satanás en el cielo. El problema está dentro. Somos hijos por naturaleza, hijos de ira. O sea, el hombre nace en pecado, es concebido en pecado. Y es por eso que cuando va creciendo, pero todo, no hay uno que se escape. Que uno podría decir: no, pero en el sur de Chile, en la Antártida, donde allá no hay pura tranquilidad, pura paz, los niños nacen buenos ahí. No hay. No hay. Mándelos al espacio. No hay. No hay dónde. El problema está en el hombre, no fuera de él. Por eso que no es correcto esta cosa de irse a vivir a las montañas, porque el mal está en la ciudad. ¿Y de qué nos vale vivir a vivirnos en las montañas? En las montañas, si el pecado va con nosotros. El problema está en el hombre. El hombre es pecador. No se hace. Como dice la psicología moderna y la teología liberal, que es el medio el que contamina. Es el medio el que corrompe, es la sociedad que corrompe al niño. Bueno, ¿y quién corrompe la sociedad? ¿Quién corrompe? Si la sociedad corrompe al niño, ¿quién corrompe la sociedad? El niño. Es el niño que va creciendo y llega ya con sus garabatos, sus palabras, sus malos deseos. Y no hay quien escape. No hay. Y ahora la cosa está peor que en los años 70, 80. Peor. Porque antes, incluso cuando eran ya delitos notorios, ¡pah! Castigo, patillas. Hoy vaya a hacer eso. 133. Están llenos de derechos. Cada vez peor. Cada vez peor. No nos tornamos pecadores. Somos pecadores. ¿Desde cuándo? Desde que somos concebidos. Y yo voy a tener hijos pecadores, que tendrán hijos pecadores. Ese es el estado real del hombre sin Dios. Esa es la causa, porque tenemos la sociedad que tenemos. Donde vaya usted, voy a ir a vivir otra cultura, a hablar otra lengua. A donde vaya, está el hombre, hay problema. Y si no hay, va a llegar usted y van a empezar. Pero en todo caso no se decepcione que ya hay. Estando el hombre, hay problema. Hay conflicto. ¿Cómo se explica que seamos hermanos de sangre? Yo he estado
en el mismo lugar donde estuvo mi hermana, mis hermanos, y se vivan como el perro y el gato. ¿Cómo? Porque el hombre es de conflicto, el hombre es de guerra, el hombre es de confusión, el hombre es de pelea, el hombre no tiene paz, porque está muerto para las cosas de Dios. Y es dominado y controlado por un espíritu. Más encima el hombre es carnal, es mundano, es perverso. Pero no nos vayamos tristes, por favor. Llegamos al versículo 4. Pero Dios. ¡Wow! Aquí respiramos. Segundo punto. Aquí hablamos sobre la intervención de Dios. Ese pero es una conjunción adversativa. Como le había dicho anteriormente, cuando se utiliza el pero, antes se habla puras tragedias. Y ahora se va a hablar todo lo opuesto. Ahora se nos dice que Dios intervino en ellos y en nosotros, estando muertos. Y ahí viene la maravilla del Evangelio. Que Dios hizo un cambio, una transformación en nosotros. Y se va a decir que es por gracia. Yo tengo en mi pequeña oficina que tengo, lugar de estudio que tengo en mi casa, me mandé a hacer una placa de madera con esta frase: pero Dios. Y siempre he dicho, ese pero Dios es mi vida. Porque nací en pecado, fui pecador, lo soy, pero Dios un día intervino. Dios un día tuvo compasión y misericordia y cambió mi historia y la historia de millares de personas. Pero Él lo hizo. Él lo hizo. Dios intervino, nos vio y bueno, dice, nos vio ahí muertos. No nos hizo respiración boca a boca. Tampoco vino y nos dijo, oye, date fuerzas a ti mismo. Fíjate cómo estás. Toma una decisión, hombre. Levántate. No. Él nos dio vida. Dice, Él nos resucitó. Él nos trajo de vuelta a la vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros todavía muertos, nos dio vida, juntamente con Cristo, porque por gracia, dice Pablo, somos salvos. Misericordia, mire el trío: misericordia, amor y gracia, para con un vil pecador como yo y como usted. Misericordia es la compasión de Dios al ver la miseria en la cual se encuentra el hombre. ¿Se recuerda usted de la hija rechazada de Ezequiel? Es Ezequiel capítulo 16. Iba yo por el camino y de repente vi a una niña que estaba, a un recién nacido, a una recién nacida que estaba ahí. Fue tirada a los matorrales y te vi ensangrentada, inmunda, casi muerta. Y me compadecí y te dije, vive, vive, dice Jehová de los ejércitos. Esa era nuestra historia. Estábamos muertos a la orilla del camino. Dios tuvo misericordia. O sea, Dios se compadeció de nuestro estado de miseria. Porque eso es tener misericordia. Diferente de la gracia. La gracia es diferente de la misericordia. Porque la gracia ya es el don, el favor de Dios para quien no lo merece. ¿Quién merecía ser salvo? ¿Quién puede con 5 miserables pesos contribuir para el total de la deuda? Si debíamos, según la parábola, 10.000 talentos. Y para que ese miserable tuviera que pagar esa deuda,
10.000 talentos, tenía que vivir como 1.700 años. ¿Y quién puede? Nadie puede. Uno debía 50, dice la parábola, denarios. El otro debía 10.000 talentos. O sea, tenía que vivir 2 siglos, milenios digo, 17 milenios, para poder pagar la deuda. No se podía pagar. 17 siglos, no podía. Ese era nuestro. Sin embargo, Dios nos dio por gracia. Y la otra palabra que utiliza el apóstol dice por su gran amor. O sea, Dios nos amó sin medida. Y eso no tiene explicación. ¿Por qué Dios te amó a ti? ¿Por qué Dios se compadeció de ti? De mí. ¿Qué había algo bueno? ¿Contribuimos con algo? ¿Teníamos en el saldo buenas obras? Ya se nos va a decir abajo que no es por obras, que no es por mérito. Dios decidió intervenir soberanamente, estando en nuestro terrible estado de miseria, por gracia, por misericordia, por amor y por gracia, que son manifestaciones de sus atributos irresistibles. Nadie puede resistir esa manifestación de Dios. No puede jamás pasar que Dios está tac, 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 tac. Miguel, déjame entrar. Miguel, te quiero llamar. Yo digo, estoy muy ocupado, Señor. No tengo tiempo para ti. A ver, espérate unos par de años más. Los arminianos dicen así, lo que pasa es que Dios nunca va a violentar la voluntad del hombre, porque Dios es un caballero. Dios no entra atropellando. Dios toca la puerta. Y si tú le dejas entrar, Él entra. Si no, no entra. Yo no conozco ese evangelio. Ese evangelio yo no lo conozco. Porque veamos lo que le pasó a Saulo de Tarso. Veamos. ¿Dónde quedó el libre albedrío? Fue un puro paraguaso. Cayó al tierra y preguntando, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Bueno, yo estaba persiguiendo a la iglesia. Sí, pero ¿quién se mete con la iglesia? Se mete conmigo, porque somos uno. ¿Dónde quedó el libre albedrío? ¿Dónde? En este llamado glorioso es el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Nos resucitó. Mire, dice la Biblia que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso se le llama técnicamente nuestra unión mística con Cristo. Teológicamente hablando. ¿Qué quiere decir eso? Mística, misteriosa. O sea, eso quiere decir que nosotros estamos unidos en este momento con Cristo en los lugares celestiales. Lo sabemos porque la Biblia lo dice. Que si no fuese la Biblia, no sabríamos nunca. Por eso se le llama la unión mística. Porque nosotros no lo descubrimos. Solamente lo sabemos porque la Biblia lo dice. Estoy unido. Yo no soy un mequetrefe. Yo puedo no estar casado, ni tener hijos, ni tener salud, ni amigos, ni conquistas, ni títulos, ni nada. Pero si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Absolutamente todo. Y no necesito nada más para ser feliz. Nada más. Y si voy al mall y miro y digo, aquí está todo lo que yo no necesito para ser feliz. Porque puedo ser perfectamente feliz sin estas cosas que están en este lugar. Termino, hermanos. La causa de la salvación. La causa de la salvación. Versículo 8. Por gracia sois salvos,
O sea, fuimos salvos por la gracia. El instrumento, la fe, la llamada la fe instrumental. La fe no es causa, porque la fe tampoco es mía. ¿Cómo que? Bueno, ¿por qué no creí antes? Que soy inmenso, no creí antes. ¿Por qué no creí antes en el Evangelio? ¿Por qué no activé mi fe antes? ¿De qué fe me hablo si no tenía? Si no era incrédulo. Esta fe me fue dada cuando Dios me resucitó, cuando Dios me dio vida y me dijo, toma este bastón, afírmate en él, agárrate de él y camina en dirección a Cristo. Eso es la fe verdadera, la fe que salva. Es el instrumento por el cual nos apropiamos de esta gloriosa obra de Dios. Dice entonces, por gracia, versículo 8, por gracia sois salvos. ¿Por qué? ¿Por qué me amaste? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La gracia. O sea, es el don, el favor que yo no merecía. Y voy más lejos todavía. Porque si yo vengo acá y le traigo un regalo a ustedes, o a Vladimir, a cualquier persona, le traigo un regalo porque yo tengo afecto. Si usted le da un regalo a su nieto, a su hijo, por su cumpleaños, porque tiene afecto. Pero ¿qué relación había entre Dios y yo? No había nada, éramos enemigos. Yo era enemigo de Dios. Conté chistes de la cruz. Me reí. Me mofaba. Era enemigo. Pero Dios tuvo compasión y misericordia. Por gracia. No era un don que yo merecía. No había por dónde. Y jamás podría haber llamado la atención de Dios. Jamás. Ni yo, ni tú, ni nadie. Ni esos efesios. Todos por la fe. Por la gracia, dice. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es don de Dios. Da otro gancho abajo. No por obras. Porque si hay una cosa que al hombre le fascina, es el mérito. ¿Y le parece esto una locura? Porque este evangelio, esta santa doctrina de la gracia, te dice en ti no hay nada bueno. Desde la mollera hasta la planta de los pies. Heridas, llagas, no reventadas. Y todas nuestras obras, buenas obras, según Isaías 64, 4 por ahí, al 6, todas nuestras justicias, ¿cómo? Trapos de inmundicia. Mire, si todas mis buenas obras, las juntara, son trapos de inmundicia. Imagine usted mis injusticias. Si ya mis justicias son como trapos de inmundicia, imagínense mis injusticias, ¿cómo son? Y Isaías es pesado de mano. Pesado. Porque dice que las mejores obras, trapos de inmundicia. ¿Qué son los trapos de inmundicia? Probablemente usted no sabe. Era la toalla higiénica de las mujeres en aquellos días. Algo inmundo que tenía que ser desechado. Isaías está diciendo, así eran nuestras obras, nuestras buenas obras, como trapos de inmundicia, repugnantes a los ojos de Dios, dignas de ser echadas en el tarro de la basura. No sirven para nada. No podemos contribuir con nada. Ni siquiera con un peso. Ni con 5, ni con 10. Con nada. Es más, si queremos aportar, lo que hacemos no solo es estropear todo. Por eso es que este evangelio viene y nos agarra y nos muele. Muele nuestro orgullo. Pero una cosita, por lo menos un cariño, alguna cosa que yo pueda contribuir con Dios, ayudar, aportar con nada. Nada. No puedes aportar con nada. Porque no es por obras. Dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos,
Si es por gracia, no es por obras. Porque la gracia no acepta obras. Así como las obras no aceptan gracia. ¿Es o no es? De tal forma que el hombre, y usted le pregunta a un hombre, pregúntele a su vecino, pregúntele a su hermana, a su padre. Mamá, ¿tú eres una buena persona o no? ¿O eres malo? No, yo no soy malo. Yo no peleo con los vecinos. Yo no mato, no digo garabatos. No, yo soy bueno. Qué raro que la Biblia dice que soy malo. Jesús dijo, vosotros, usó el gerundio continuo. Ese siendo, o sea, siempre, constantemente, sin parar. Esa es la idea del gerundio. Vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Jesús dijo, somos malos y a veces hacemos cosas buenas. Nosotros decimos, somos buenos y a veces hacemos cosas malas. Pero quien dice la verdad es el Maestro. Malos. No podemos contribuir con nada. Por esto que este Evangelio glorioso nos toma, nos agarra y nos hace pebre. Nos muele por completo. No hay de dónde agarrarse, a no ser de una sola persona, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo en ella, solo allí la cruz. No en mí, ni en mis justicias, ni mis obras, ni mis esfuerzos, porque están todas manchadas con el pecado. No hay nada bueno. Aplicaciones prácticas. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, para ser salvo, es imprescindible asumir que somos malos. Es como para entrar a la mafia, a las mafias italianas, a una pandilla. Porque si tú quieres entrar en una pandilla o en una mafia, hay que confesar que uno es malo. No, yo soy muy malo. Ah, ya, puedes entrar entonces. Que bueno, si aquí no entra. Así se entra en una mafia, en la iglesia. Para entrar en la iglesia del Señor Jesucristo, hay que reconocer que uno es malo. No hay nada bueno en mí. Nada. Y si hay alguna cosa buena después del Evangelio, de haber creído, fruto de la obra de Cristo en mi vida. Para ser salvo es necesario confesar que somos malos. Y el mundo eso rechaza. ¿Pero cómo? ¿Don Francisco? ¿Usted me está diciendo que Don Francisco es malo? ¿Cuántas teletones tiene ese hombre en las espaldas? ¿Usted no reconoce eso? Está todo manchado por el pecado. Busca su propia gloria. Y como decía John Bunyan, en nuestras mejores obras, las mejores obras, en el fondo hay minucias de pecado, partículas que las contaminan. Nuestra predicación a veces, el Señor la usa, pero en el fondo hay. Segundo, si la salvación es por gracia y no por obras, solo Dios debe ser glorificado, no yo. Aquí no hay chócale. Cuando llega al cielo, 50-50. Tú hiciste lo imposible, yo hice lo posible. Tú me abriste la puerta y yo entré. Tú me llamaste y yo quise. No hay. La gloria de Dios no se divide, no se comparte. Aquí no hay chócale. Si usted cuando llega al cielo, acuérdese,
usted va a caer de rodillas. Vamos a caer de rodillas y con la frente en el piso. ¿Cuál es la figura que usted ve en Apocalipsis 4 y 5? Los ancianos se postraron y tomaron sus coronas y las lanzaron a sus pies. ¿Y qué se escucha? Santo, 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 digno es el Cordero de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Esta es una de las grandes glorias de la doctrina de la gracia, que hacen que la iglesia sea cristocéntrica. Nos desplaza a nosotros. Me hace entender que si llega alguien a la iglesia, si alguien cree en él, no es porque yo soy carismático, que tengo chispa, que mi personalidad atrajo a la persona. Y si fue eso, ese no ha nacido de nuevo. Porque si yo me voy de la iglesia, se va a ir también. Es Cristo. Solamente Cristo. Somos instrumentos. Nada más que instrumentos en sus manos. La gloria es de Dios. Aquí el hombre sale del escenario y Dios en su gloria y majestad está en el centro. Esa es de las grandes glorias de la santa doctrina de la gracia. Otra aplicación práctica. Mire, si Dios salva a pecadores como usted y como yo, entonces hay esperanza para su familia, sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos. ¿O usted me va a decir que era mejor que ellos? ¿Me va a decir que usted contribuyó con algo? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Ninguna. Ahí tenemos un vil perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, y fue reducido a nada. A nada. Para mostrar que Dios puede salvar hasta el vil pecador. Y no nos cansemos, amados hermanos. Oh, pastor, mi mamá no quiere nada con Dios. Mi mamá, mi papá, lo único que saben hacer es apostar, y le rezan a la Virgen, hacen mandas, son ludópatas. Mi papá es mujeriego, es bueno para el naipe, le gusta el vino. Encuentro muy difícil. Bueno, no es difícil. No es difícil, es imposible. Pero para Dios todo es posible. Todo es posible. ¿Y sabe cuál es la prueba? Nosotros mismos. Así que mirémonos y digámonos ahí en el espejo: bueno, si tú me salvaste a mí, ¿cuál es la diferencia entre yo y mi hermano? Mi tío. No hay diferencia. Este evangelio da esperanza al más vil pecador. Y termino preguntando, hermanos, ¿cuál es el concepto que usted tiene de sí mismo? Que usted es bueno, buena gente. No vamos a confundir educación con gracia, porque son dos cosas diferentes. Hay pecadores que son muy educados y unos dicen: a ver, oh, si parece cristiano, es lo único que le falta ir a la iglesia. Porque es tan educado ese joven, es tan gentil esa niña, es un amor. No confunda educación con gracia. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos? Si el concepto que tenemos de nosotros sin Cristo es elevado, no hemos entendido el Evangelio. No éramos nada. Y hoy lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios. Y si esta gracia y misericordia, por ejemplo, fuese retirada de nosotros, sé que no es imposible,
pero fuese retirada, seríamos semejantes a Sodoma y a Gomorra, semejantes a demonios. Peores seríamos, porque los demonios llegan a tiritar, tiemblan. Fue la gracia de Dios. Y es por eso que Dios debe ser buscado con lágrimas. Agradecer. Mientras tengamos vida y salud, gracias, Señor. Gracias. Porque no fue porque mi mamá es evangélica, mi mamá es cristiana. Porque no fue por eso. Fue porque Dios intervino. Dios te dio los padres que tú tienes. Dios colocó personas, un predicador, un mensaje para que tú pudieras creer. La gloria es solo de Dios. A Dios la gloria por siempre. No es nuestra. No es nuestra. Es solo del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias porque tú nos has redimido y llamado, estando nosotros perdidos. Te ruego, Señor, que quebrantes nuestros corazones y siempre nos hagas ver y reconocer lo que somos. Incluso, Señor, ahora, siendo cristianos, somos cercados de innúmeras debilidades. Ten misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. También te rogamos por nuestros familiares que aún no son cristianos. ¿Qué estado trágico viven? ¿No se dan cuenta? Ten compasión de ellos, Señor. Sálvalos. Sálvalos, Señor. Salva a nuestros padres, a nuestros hermanos. No permitas que ellos puedan ser tragados por la ira venidera. Cuando al infierno se le eche candado y jamás puedan salir de allí. Hoy aún hay tiempo. Permítenos siempre interceder por ellos. Salva, Señor, a tu pueblo elegido aquí en esta ciudad y úsanos a nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por la cruz. Gracias por Cristo. Gracias por ese sacrificio eficaz. A ti la gloria. Por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.